Bueno, y ya que estamos, vamos a ver el teorema de Norton. Después de lo anterior, creo que los comentarios son similares, ¿verdad? El teorema de Norton ya dijimos que cumple con el principio de dualidad respecto al teorema de Thevenin. Y su utilidad es absolutamente comparable con el anterior, ¿no? O sea, no hay que decir, bueno, el teorema de Norton es más útil o menos útil, no, depende de qué aplicación le demos. En algunas, el teorema de Norton es fundamental. Bueno, ¿en qué consiste? Lo mismo que dijimos al principio cuando describimos el teorema de Thevenin. Tenemos una red lineal y activa, red eléctrica, ¿no? Con dos terminales de salida A y B. Esos terminales pueden ser perfectamente aquellos donde va instalada la carga. Ese circuito se puede sustituir por un equivalente formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia interna, que en el caso de ser corriente alterna será una impedancia compleja. En este caso, como estamos trabajando todavía con corriente continua, es resistencia, llamada resistencia equivalente Norton, y la corriente o la fuente de corriente recibe el nombre de I Norton, I sub n. ¿Sí? IN y RN son básicamente los valores, o los parámetros, mejor dicho, o los componentes del modelo equivalente, ¿sí? Así que a diferencia del modelo de Thevenin, acá usamos en paralelo una fuente de corriente y una resistencia, que seguramente intuirán ustedes, ¿sí?, que si le hacemos el equivalente Thevenin al modelo de Norton, que tenemos aquí, haciendo la transformación directa, como ya vimos, de la fuente, lo que conseguimos es el equivalente Thevenin, que también coincide con el equivalente Thevenin de la red original, ¿sí? Y dicho también viceversa, ¿no? Dicho en términos de equivalente de Thevenin, si tienen la red lineal activa, obtienen su equivalente de Thevenin, y después del equivalente de Thevenin le hacen la transformación directa para pasarlo a corriente, obtienen el modelo equivalente de Norton. Bueno, ¿para qué es esto? Para que resulte sencillo, si ustedes tienen que modificar el valor de la carga, no es lo mismo recalcular toda la red con la carga impuesta, con una carga diferente a la anterior, que hacerlo en un circuito donde solo tiene que aplicar la regla de división de corriente. Bueno, vamos a un ejemplo, como ya dijimos, como hicimos en el caso anterior, quiero decir, numérico. Ejemplo numérico. Y bueno, esto está totalmente improvisado, ¿no? Porque en realidad lo pillan siempre y trato de que sea un problema sencillo. Que no tengan necesariamente que hacer un esfuerzo demasiado grande para entenderlo. Yo en principio voy a usar el mismo ejemplo que usamos en el video anterior para el teorema de Thevenin, ¿sí? Era una fuente de 60 voltios, acá había una resistencia de, si no me equivoco, eran 20 ohm, acá eran 40 y la carga era de 40, pero yo no le voy a poner la carga, simplemente voy a hallar el equivalente de esto, ¿sí? El circuito sin la carga tendría esa característica. Bueno, la idea es hallar el equivalente, por lo tanto, vamos a decir cómo es que se calcula. La corriente del modelo equivalente, del generador de corriente del modelo equivalente, se obtiene cortocircuitando los terminales A y B y hallando la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es la corriente de Norton. En el caso del teorema de Thevenin, acá tendría que haber puesto tensión de Thevenin. Si no lo puse, agréguenlo en los apuntes, ¿sí? En el caso anterior, repito, en el teorema de Thevenin, la tensión a circuito abierto medida entre A y B es la tensión B Thevenin. Acá es la corriente de Norton establecida a través del cortocircuito que yo realizo entre A y B.
Esa corriente, en este ejemplo, sería directamente, no tengo que calcular, no aplicar divisor de corriente, porque toda la corriente se va por el cortocircuito, así que 60 sobre 20 ohm, ¿sí? La resistencia de 40 ohm queda cortocircuitada por el puente establecido entre A y B, así que queda 60 voltios sobre 20 ohm. Así que la corriente de Norton en este ejemplo es 3 amperes. ¿Sí? 60, 6 sobre 2, 3 amperes. Ese es el valor de la corriente de generador equivalente. Y bueno, y la resistencia Norton se calcula igual que la Thevenin. Se quita el cortocircuito y se observa hacia adentro la red, reemplazando todas las fuentes que tenga por su impedancia interna. En este caso la fuente es de tensión, la sustituimos por un cortocircuito, ¿verdad? La sustituimos por un cortocircuito. Así que nos queda 40 en paralelo con 20. Esto nos da una resistencia Norton que se calcula igual que la Thevenin, como dijimos, o sea que no hay misterio. Es producto sobre suma, ¿no? Es 40, como hicimos hoy, en el anterior, 40 por 20 sobre 60. 40 por 20 es 800. 800 sobre 60 daba 13,33. Bueno, y aquí tenemos, ¿sí?, la resolución para este caso. Para casos más complejos, bueno, se procede de manera apropiada o acorde a ese problema, pero se calcula una vez, ¿sí? La red que ustedes tengan, le hallan el equivalente y después el equivalente lo pueden cargar todas las veces que quieran con distintos valores y pueden calcular la corriente entre A y B o la tensión entre A y B sin mayor inconveniente, aplicando las reglas, ¿no?, básicas. En este caso, si pongo una resistencia en paralelo como carga, ¿verdad?, una resistencia entre A y B, usaré la regla del divisor de corriente primero, ¿sí?, si quiero saber la corriente. Y si quiero saber la tensión, es el paralelo de la resistencia Norton con la carga que tenga impuesta, multiplicada por la corriente del generador. Es así de sencillo. Bueno, todo lo complementario que se habló para el teorema de Thevenin aplica a esto. ¿Queda claro? Pueden verificar ustedes si realmente esto está bien, simplemente pensando en otros modelos. Por ejemplo, el modelo que yo les decía en el video anterior que les comenté, de recordar el circuito de doble malla con dos fuentes. Ustedes pueden aplicar un cortocircuito allí y ¿qué obtienen? Y bueno, obtienen la corriente de Norton. Después sustituyen, ¿sí?, siempre retirando la resistencia que está en el medio. Eventualmente, digo, porque capaz que en una de esas la resistencia del medio tiene que quedar fija, en ese caso no habría inconveniente. Pero si la resistencia de carga fuera la resistencia mixta entre las dos mallas, la pueden quitar, miden la resistencia o calculan la resistencia entre los extremos A y B de la red, y relevan previamente las fuentes por sus resistencias internas. Y esa es la resistencia Norton o la resistencia Thevenin, porque se calcula igual. ¿Ah? Bien, cualquier duda, las reuniones de Zoom son para eso. Gracias.